Y también encontramos a una mujer pecadora que no fue invitada, pero ella quería acercarse a Jesús. Yo no sé o no sabemos por qué este hombre invitó a Jesús, porque aquí lo que dice es que él lo invitó pensando que él era un profeta. Más abajo lo vamos a ver. Pero esta mujer quería acercarse a Jesús por una razón. Ella necesitaba ser perdonada. Y dice la palabra de Dios que a ella no le importó lo que dijeran de ella, si la habían invitado o no. Ella llegó hasta Jesús y se acercó a él. Dice que llevaba un frasco de alabastro, de un perfume, y que se postró a sus pies y empezó a llorar, pero a llorar tanto que mojaba los pies del Señor y tenía que secarlo con sus cabellos. Eso hacía esta mujer. También besaba sus pies, dice el texto que acabamos de leer. Ella no paraba de besar los pies del Señor. Y después sacó su perfume y lo derramó sobre los pies del Señor. Yo me imagino todos los que estaban ahí, viendo al Maestro, viendo a Jesús, que esa mujer pecadora se le acercó y él no dijo nada. Él no le dijo, quítate, echa para allá, mujer. Estoy aquí comiendo, que me han invitado. Pero los que estaban ahí en esa casa, especialmente el fariseo y todos sus amigos, sí estaban pendientes de lo que estaba pasando. Incluso el fariseo que lo invitó, llamado Simón, dice la palabra que él pensaba para sí, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Sabría quién es esta mujer que le está tocando, que es una pecadora. El Señor no desecha a ningún pecador. El Señor está esperando a cada uno de los pecadores que vengan a Él arrepentidos y humillados. Pero también al Señor le molesta lo que tú estés pensando del pecador. No le gusta, no le agrada. Y por eso el Señor dice la palabra que se acerca a Simón y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y empieza a explicarle esta parábola del acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero como no tenían para pagarle, este acreedor, movido a misericordia, los perdonó. Y el Señor le dice, cuando le cuenta esta parábola, ¿tú quién crees que amó más? Y él le dice, pues, el que más debía. Y le dice, correctamente has dicho, el que amó más. ¿Y qué dice el versículo de Lucas 7:47? Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Pero el Señor no se quedó ahí. A él le incomodó tanto lo que este fariseo pensaba, que se creía bien santito, y solo estaba mirando a la mujer pecadora, que le dice, otra cosita te voy a decir, Simón. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, y esta mujer ha derramado sus lágrimas en mis pies. Dice que le dice también, no me ungiste mi cabeza, y ella derramó un perfume en mis pies. No me besaste, porque era costumbre cuando invitabas a alguien a tu casa a comer, darle agua para que se lavaran los pies, besarle, como de bienvenida, y después lo ungía. Y le dice, y esta mujer no ha parado de besarme los pies, lo dejó a cuadro. Porque es que el Señor conoce nuestro pensamiento y Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere, porque si Él no desecha al pecador, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando? Hoy quiero centrarme en el agradecimiento, que es la actitud correcta de un hombre o de una mujer que ha sido redimido, perdonado de sus pecados y bendecido, porque Dios nos perdona y nos bendice. A esta mujer no le
importó lo que estaban diciendo de ella, a ella a ella le importó que el Señor no la desechó. Y ahí fue cuando ella derramó todo su amor con sus lágrimas al Señor. Pero este hombre era un incrédulo, por eso no recibió nada. El Señor le dice a la mujer al final, aparte de perdonarle sus pecados, le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer se fue en paz, perdonada, y se fue en paz. Pero este hombre no se fue, no se quedó en paz por incrédulo. Él ni siquiera creía en el Señor. Él había invitado al Señor. Esto me molesta aquí, por favor. Gracias. Él ni siquiera creía que era, él pensaba que era un profeta. Y ni siquiera que era un profeta, porque dudó. Dice, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Entonces no recibió nada. Y mira que lo invitó a comer a su casa. Y no recibió nada. Un cristiano debe de dar gracias a Dios en todo, por todo. Debe ser agradecido. ¿Tú tienes algo que agradecerle al Señor? Amén. Porque yo tengo mucho que agradecerle. Desde que tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo de 3, 4 años, yo tengo que ser agradecida porque pienso de todas las cosas que el Señor hizo con mi vida desde mi niñez, que tengo que vivir eternamente agradecida. Amén. Amén. Vamos a encontrar aquí en la Biblia y muchos personajes que fueron agradecidos. Vamos a ir al libro de Lucas, el versículo 17, capítulo 17, el 17, el 18 y el 19. Aquí nos encontramos con una historia de unos leprosos. Dice la palabra de Dios que el Señor iba a entrar a una aldea y allí en esa aldea dice que 10 leprosos fueron a su encuentro de lejos. Eran leprosos, no se podían acercar. Y empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dice a estos leprosos, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice que mientras iban caminando fueron sanados. Yo me imagino los contentos que se pusieron esos leprosos. La lepra no tenía cura en ese tiempo. Esas personas eran desechadas, eran apartadas, los tenían fuera de las ciudades. Entonces, claro, ellos estaban locos de contento, pero dice la palabra que solo uno se devolvió a darle las gracias al Señor. Solo uno. Y eso le extrañó al Señor. Por eso dice en el versículo 17 y 18, pero no eran 10. No eran 10. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a darle gloria a Dios. Solo este extranjero. Eso dijo el Señor. No sé si estaba por ahí, pero lo dice ahí en el versículo 17, 18 y 19. ¿Dónde están los otros? El Señor pregunta. Y en el versículo 19 dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pero noten cómo dice, levántate. No fue que este leproso vino y le dijo, mira Señor, gracias, mira, yo no tenía cura, tú me has sanado, tú me has curado, estoy feliz, chévere. No, cuando el Señor dice levántate, es que porque él estaba postrado, dice la palabra que él tenía su cabeza en tierra, dándole gracias al Señor. Pero cuando él venía por todo el camino, él venía en alta voz, dándole gracias a Dios y glorificando a Dios. No es un agradecimiento cualquiera. Una persona agradecida tiene un verdadero agradecimiento. Y este hombre, por ser agradecido, no solamente fue limpio de su cuerpo, sino que el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces el agradecimiento trae unas bendiciones especiales. Dice que fue salvo. Mientras tanto que los otros 9 se fueron sanitos, pero no fueron salvos. Ellos se perdieron de esa salvación. Es que el agradecimiento a Dios nos lleva a humillarnos, como hizo la pecadora,
como hizo este hombre agradecido que Dios le sanó, volvió a agradecerle. Mientras tanto que los otros, orgullosos porque estaba limpito, cogieron y se fueron por ahí. Debemos ser humildes, de verdad, genuinos, verdaderos, porque Dios conoce nuestros corazones. Tú te puedes estar haciendo el humilde, el bueno. Dios está mirando tu corazón, está viendo lo que tú estás pensando. Y muestra de esto, dice aquí, vamos a leer también en el libro de Lucas 18, del 10 al 14, donde habla de dos hombres que subían al templo a orar. Y dice que estos dos hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice la palabra de Dios que el fariseo oraba, era tan orgulloso que él oraba para sí. Él no venía a hablar con Dios, él hablaba con él mismo. Él hablaba conmigo y le decía: Señor, mira qué bueno soy, diezmo de todo lo que gano, no soy ladrón. Y le decía al Señor todas sus cualidades, pero le decía al Señor: no soy como este publicano. El publicano sí es verdad que era ladrón, que era pecador, era despreciado, hasta su familia no lo quería, porque eran unos ladrones, le robaban a su propia gente, no lo querían, era una persona despreciable. Pero este publicano dice que ni siquiera se quería acercar al altar, se quedaba de lejos, y ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo y le decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. Le decía humillado: Señor, yo sí soy pecador. Señor, perdona mis pecados. Señor, ten misericordia de mí. Eso le decía. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que este publicano volvió a su casa justificado, perdonado, porque cuando nos humillamos a Dios, Él nos enaltece. Dios es quien nos enaltece. Cuando usted está enaltecido, Dios lo mira de lejos. Y este fariseo, él se enaltecía solito, él se decía todas sus cualidades él solo. Entonces, tenemos que ser humildes. El orgulloso no va a recibir nada del Señor. Agradecer a Dios nos lleva también a querer vivir en santidad. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Solo una persona agradecida te quiere agradar. Recordamos a José. José sabía que donde él estaba, el puesto que él tenía, era porque Dios lo había llevado hasta ahí. Y él tenía un agradecimiento a Dios. Y a él no le importó quedar desacreditado con esta mujer que lo quería todos los días. Dice la palabra de Dios que ella todos los días venía a tentarlo, quería acostarse con él. Y él se mantuvo firme porque él no quería desagradar a Dios. Prefirió ir a la cárcel, dejarle su ropa en la mano a la mujer y salir corriendo, que la mujer se riera de su hombría. Pero él quería agradar a Dios. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra. Ser agradecido también nos lleva a predicar la palabra de Dios. Es imposible que usted pueda amar a alguien y no hable de esa persona, que usted no esté al lado de esa persona, que usted no sufra lo que esa persona sufre, que usted esté ahí en los momentos más difíciles sin abandonar a esa persona. Usted permanece ahí al lado de esa persona, pase lo que pase. Los matrimonios, cuando se unen, hacen un pacto donde ellos dicen: hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. La diferencia que hay cuando nosotros hacemos el pacto con Dios es que hay vida en abundancia y vida eterna. Amén. Ser desagradecido o ingrato nos lleva a traicionar a Dios. Y muchos podemos caer en el engaño del pecado. Por eso José luchó con toda su fuerza, porque él sabía que era un engaño. Prefirió ir a la cárcel
Judas traicionó al Señor. ¿Y cómo terminó? Perdiendo su vida y su salvación. El hijo pródigo, ingrato con su padre. ¿Y qué pasó? Perdió todo lo que tenía. Y gracias a Dios que reconoció que había pecado contra el cielo, contra Dios y contra su padre, y lloró amargamente y se arrepintió. Tenemos que ser agradecidos en todo y por todo. En el Salmo 103, en el 1 y 2, habla de los beneficios que podemos tener por ser agradecidos. Todas las bendiciones que podemos tener con el Señor. Una de ellas es que Él perdona tus iniquidades. Él rescata tu vida del hoyo. Te corona de favores y de misericordia. Te sacia de bien tu boca y te rejuvenece como el águila. ¿Quiénes quieren estar rejuvenecidos? Sean agradecidos. Sean agradecidos. Dios es fiel. Y por último, la gratitud nos lleva a la obediencia. Nos lleva a obedecer a Dios. Juan 14:21, cuando estuve leyendo este versículo, que a veces uno lee un versículo muchas veces, pero tocó mi corazón. Y el versículo dice así: el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Qué bonito saber que el Señor nos ama y que Jesucristo se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando Él es obediente a la palabra de Dios, está demostrando tu amor y tu gratitud. Es lo que nosotros siempre le pedimos a los hijos: ser obediente. Lo único que quiero es que me obedezcan. Solo entonces podremos experimentar el gozo en nuestras vidas, cuando somos obedientes. Cuando practicamos la gratitud, Dios empezará a manifestarse de una manera extraordinaria. Los leprosos fueron sanados cuando obedecieron. El Señor le dijo: ir y presentarse a los sacerdotes, y en el camino fueron sanados. La obediencia desató el milagro que ellos querían. Empecemos a obedecer, empecemos a ser agradecidos. Si hoy tú has venido a este lugar y tienes un motivo para agradecerle a Dios, empieza como la mujer pecadora y derrama todo tu amor a los pies del Señor. Humíllate como el publicano, como el leproso que vino. No importó que los 9 no quisieran volver, él sí volvió a humillarse, a postrarse. No es en vano. Sal de este lugar renovado y diferente. Sal de este lugar hablando de las maravillas del Señor. Busca la santidad. La santidad. Dios está esperando a cada pecador arrepentido. Él quiere decirte: tu fe te ha salvado. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor te ama y no te va a desechar en ningún momento. Oh, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos se sienten contentos de estar aquí en la casa del Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Pues somos más que unos privilegiados porque estamos en la casa del Señor. Quizás muchos quisieran estar, pero no pueden. No sabemos el motivo, pero le damos gracias al Señor que estamos aquí en su casa para adorarle, para glorificar
su santo y bendito nombre. Pues nada, vamos a abrir la palabra del Señor para así introducir lo que es la palabra del Señor. En Lucas capítulo 7, versículo 36, del 36 al 50. Cuando lo tengan, digan amén. Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con su perfume, con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él les dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con las lágrimas y lo has enjugado con los cabellos. No me diste beso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella les dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él les dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de misericordia, un Dios de paz. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestros corazones, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Y mientras tu palabra esté siendo predicada, Señor, tu Espíritu Santo descienda de una manera muy especial, Señor, sanando todas las enfermedades, Señor, rompiendo cadenas, Padre, libertando, Señor, a todo el que está cautivo, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí vemos una historia
de una mujer que estaba sumamente agradecida. Una mujer pecadora. Como estaba tan agradecida con el Señor por todo lo que el Señor había hecho por su vida. A ella no le importó que lo que podían decir de ella. Estaba tan agradecida con el Señor que se postró a sus pies y derramó sus lágrimas y la enjugó con sus cabellos. Derramó su perfume a los pies de Jesús. Estaba tan agradecida con el Señor que le impulsó a derramar todo lo que ella era y todo lo que tenía, es decir, su corazón. Y aquí vemos la historia de que esto era un perfume de muy alto precio, de un valor muy alto, que los discípulos pues murmuraban y decían, uno de estos era Judas, el que le entregó, que dijo que este perfume, en Juan capítulo 12, versículos 4 y 5, nos habla sobre esto, que este perfume debería de venderse por 300 denarios y darlo a los pobres. Pero no era porque se cuidara de los pobres, no era porque él tenía cuidado de los pobres. Lo vamos a leer en Juan capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero digo esto, vamos a leer el 6 también, pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No era que él tenía cuidado de los pobres, pasa que él tenía un interés, y ese interés pues ya sabe, el dinero, lo material, lo económico. Y fíjense que hay que ser agradecido con el Señor. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Fíjense, el apóstol Pablo habla sobre la gratitud a Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo sobre la gratitud. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora, ¿qué significa la palabra gozo? Según el diccionario de la lengua española, el significado de gozo significa placer, alegría, gusto, contento. Es decir, que está sumamente alegre, está contento. ¿Por lo que? Por aquellos hermanos permanecer en la fe, en el Evangelio. Y nosotros también tenemos que darle gracias a Dios siempre, por todo lo que Él hace en nuestra vida. También la palabra nos habla de la gratitud. ¿Y qué significa la gratitud? Agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos. Aquí surge una pregunta. ¿Qué motivo tienes tú para estar agradecido con Dios? Muchas. Y el hecho de estar aquí adorando y alabando al Señor es un gran motivo.
para estar agradecido con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Hay muchos que quisieran estar aquí, y ya lo dije antes, y no están. No sabemos la razón. Puede ser que esté enfermo, puede ser que esté postrado en una cama, puede ser que haya ya partido de este mundo. Pero sea como sea, no está aquí. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar aquí hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están muy callados, muy tranquilos. Bueno, sabemos que no soy un predicador, pero solamente sé que soy un vaso, un instrumento del Señor. Amén. Y lo que el Señor ponga en mi boca, esto diré. Ahora bien, tenemos que estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Pero tenemos una historia de 10 leprosos que fueron limpiados de las lepras por el Señor. Y solo uno, hermano, solo uno fue agradecido con el Señor. Los demás fueron desagradecidos. En otra palabra, fueron ingratos. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 11, del 11 al 18. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, y los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Se fueron los otros. Solamente un solo fue agradecido con el Señor. Ahora bien, fíjense, esos 9 fueron sanados de su enfermedad, de su lepra, que no tenía cura en ese entonces. Solamente el Señor podía sanar. Recibieron la sanidad. Pero el que se devolvió a darle las gracias al Señor, porque estaba sumamente agradecido con el Señor, fue salvo. Solo uno, hermano mío, fue salvo. Los 9 no fueron salvos. Recibieron la sanidad, pero no fueron salvos. Dice Lucas capítulo 17, versículo 19, y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Ser agradecido nos impulsa a amar. Como dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Será amado por su Padre, pero el que le ama guarda su mandamiento, es decir, guarda su palabra. Obedece a la palabra del Señor. El que ama al Señor. Y será amado por su Padre. Cuando tú eres agradecido, tú amas. Porque esta mujer estaba sumamente agradecida con el Señor por todo lo que el Señor había hecho con ella. No cesó de besar sus pies, de enjugarlo con sus cabellos, es decir, secar los pies del Maestro, del Señor, con sus cabellos. También derramó su perfume, un perfume de alto valor. Dicen los estudiosos de la palabra del Señor que esto era
algo que se usaba en la antigüedad, no es como ahora, que antes no existía esto de la jubilación, que tú ahora pues a cierta edad te puedes jubilar, pero anteriormente no era así. Y fíjense que este perfume era de alto precio, de alto valor, y a lo mejor esta mujer tenía ese perfume para allá, para su jubilación, para allá, cuando ya ella no tuviera fuerza para seguir trabajando. ¿Ella qué hizo? Lo derramó, se lo entregó a los pies del Señor. Cosa que los discípulos murmuraban. ¿Por qué? Decían que esto era un desperdicio. ¿Pero por qué lo hizo? Porque amaba y estaba agradecida con el Señor. ¿Estás tú agradecido también con el Señor? Amén. Ser agradecido nos impulsa al gozo, y el gozo lo produce la salvación, como dice Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Oiga como dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Es decir, que el gozo que tenemos nosotros no depende de lo exterior, depende de lo interior. O sea, depende de lo que ya tenemos dentro. ¿Y a quién tenemos dentro? A Cristo Jesús. No es lo que nos pueda suceder, porque el gozo lo produce la salvación que ya nos ha dado Cristo. Nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, Él entra en nuestro corazón. Entonces, ese gozo es permanente y es para siempre. Y no te lo va a quitar ni lo de afuera, porque no es lo de afuera, es lo de adentro. Lo de dentro es lo que produce la salvación. Por eso el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Amén. Jesús salvó a esta mujer al ver lo agradecida que ella estaba. En Lucas capítulo 7, versículo 50 dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Recibió la salvación. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y hasta qué punto está agradecido con el Señor? Esta mujer estaba sumamente agradecida con el Señor. Ella derramó sus lágrimas, su perfume, enjugó sus pies con sus cabellos. Ser agradecido nos impulsa a adorar al Señor. Salmo 103, versículo 1, del 1 al 3. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todos mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, toda tu dolencia, te sana. Nosotros tenemos que adorar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Tenemos que adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que sana todas nuestras iniquidades y perdona todo nuestro pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto están contentos? Amén. ¿Cuánto están agradecidos de Dios? Amén. Yo también. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de poder compartir un versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, con ustedes. Pastores no están, pero nosotros estamos aquí para adorarle y para hacer lo que haga falta. Su palabra está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, y vamos a tener una lectura
en Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Gloria al Señor. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: Ve, esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, una vez más. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que seas tú tomando el control, Señor. Atamos y echamos fuera todo lo que quiera otorgar e impedir que tu palabra sea glorificada, Señor. Echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que solo tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Que toque cada vida, cada corazón, Señor. Que sea tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Trayendo, Señor, tu paz y tu gozo, Señor, a cada vida, Padre, a cada oyente, Padre. Llénalo, Señor, en esta hora de tu presencia, Señor. Y haz milagro, muévete con poder y autoridad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bonita lectura, muy interesante, ¿verdad? La gratitud, el tema de este mensaje es agradecido. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de agradecer en algún momento. Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad, ¿verdad?,
de conocer a alguien, amar a alguien por medio de un bien que ha recibido. Bien, la gratitud es la manifestación del bien que recibimos de alguien. Por lo tanto, nosotros alguna vez hemos tenido que agradecer a alguien que haya hecho un bien por nosotros. Hay diversas maneras de agradecer, multitudes de formas. Quizá encontramos a personas que en un momento dado nos ha hecho un bien y queremos invitarle a una comida, a una bebida, a tomar un café, le invitamos a la casa, ¿verdad? Porque estamos agradecidos. Y puede ir más allá. Hay muchos que quieren pues hacerle un regalo, y un regalo va desde un mínimo hasta, yo qué sé, un viaje, un coche, una casa. Depende de las circunstancias de cada quien, de sus posibilidades, de su capacidad, porque la gratitud no tiene un precio, ¿verdad? Es como un deseo que se manifiesta desde el interior del corazón. Amén. Entonces, nosotros debemos ser agradecidos. Bien, aquí encontramos a dos personajes, ¿verdad? Totalmente opuestos, que nos muestra, ¿verdad? Una gran actitud de gratitud. Bien, nosotros debemos agradecer a Dios por lo que ya Él ha hecho en nosotros, por lo que ya Él nos ha amado a nosotros. En Filipenses 1, 3 y 4, si lo puede poner. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo dice que daba gracias a Dios, ¿verdad? Por los filipenses, por ello, por cómo habían permanecido en el Señor. Y él hacía rogativas oraciones ante Dios, ¿verdad? Por esos fieles creyentes que habían permanecido sirviéndole al Señor. Y así encontramos multitudes de ejemplos, ¿verdad? En la Biblia, de gente con un corazón agradecido. Pero yo diría, ¿qué tenemos nosotros que agradecer a Dios? ¿Qué estás haciendo para mostrarle gratitud a Dios? ¿Cuál es tu actitud ante el Señor? Es una pregunta. El apóstol Pablo y Sila los encontramos en Hechos 16, 25, ¿verdad? Dice, pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Pablo y Sila fueron azotados y luego puestos en la cárcel de Filipo. Bien, entonces ellos no estaban en el mejor lugar, ellos no estaban en un lugar de prestigio, no estaban recibiendo una bendición, habían sido azotados, golpeados, maltratados, pero lo encontramos en una cárcel, ¿verdad? Que en lugar de ellos enfocarse en la adversidad, en la situación que estaban viviendo, encontramos que ellos tienen una actitud, ¿verdad? Agradecido, un corazón agradecido, y comienzan a mostrar su gratitud al Señor, cantando himnos, cantando cánticos, dándole gracias a Dios, adorando, ¿verdad? En el dolor, en la angustia, pero no se quejaban, ellos adoraban a Dios. Y resulta que esa adoración movió la mano de Dios, esa adoración produjo un milagro, ¿verdad? Y conocemos esa parte que dice que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Y otros fueron bendecidos por medio, ¿verdad?, de un corazón agradecido, porque esta gratitud produjo un milagro que alcanzó a otros. Sabemos que el carcelero de Filipo fue salvo con toda su casa. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, movemos la mano de Dios. La gratitud posibilita nuestra fe. La gratitud nos
nos conecta con Dios, nos acerca a Él. Cuando mostramos esa gratitud hacia Dios, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, porque Jesús es la fuente de gozo, Jesús es la fuente de gracia y debemos, ¿verdad?, reconocerlo y debemos saber que la gracia de Dios, ¿verdad?, ya Él la ha manifestado. Y cuando mostramos ese corazón agradecido, ¿verdad?, recibimos esa gracia. Debemos dar gracias a Dios por toda circunstancia, agradecerle a Él. Y cuando tomamos esa actitud, por difícil que sea la circunstancia, por duro que sea cualquier proceso, cualquier situación, va a ser menos dolorosa, va a ser más llevadera. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, la fuente del gozo, tenemos la fe que se activa por medio de esa gratitud a Dios. Y Él va a aligerar la carga, Él va a abrir puertas, Él va a traer sanidad, Él va a obrar milagro, porque es un Dios, ¿verdad?, que nos ha amado más allá, ¿verdad?, de nuestro entendimiento y conocimiento. Y ya Él nos ha dado una muestra de amor. Ya Él ha hecho por nosotros suficiente para estar agradecido. Y aunque no hiciera más nada por nosotros, ya tenemos razón para agradecerle, para agradarle. ¿Qué estás haciendo para mostrar la gratitud a Dios? Piensa, ver y no te enfoques en la situación, porque si nos enfocamos, ¿verdad?, en la adversidad que estamos viviendo, entonces todo el bien que hemos recibido de Dios, todo lo que ha hecho, no lo vamos a ver. Y entonces nuestro proceso va a ser más duro, nuestra situación va a ser más dolorosa, va a haber más sufrimiento, va a haber más agonía. ¿Por qué? Porque no estamos siendo agradecidos con Dios. Encontramos otra cita bíblica en Filipenses 4. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y encontramos también, amén, encontramos al mismo apóstol Pablo con un corazón agradecido hacia Dios. Una vez más, en Lucas 17:10 tenemos otra historia que así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Puedes poner el 11 también, por favor? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esta lectura más adelante nos habla de un leproso, de 10 leprosos que recibieron un milagro del Señor y se postraron ante el Señor, se unieron y vinieron delante de Él y le rogaron que lo sanase. Y el Señor le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y cuando iban del camino, ellos recibieron el milagro, fueron limpios. Estos leprosos fueron sanos. Pero había uno de los 10 que sintió un agradecimiento en su corazón y no siguió hacia adelante, sino que volvió hacia Jesús a adorarlo, a glorificarlo, a darle la gloria, ¿verdad?, con una actitud de expresión de gratitud hacia el Señor por el milagro que había recibido. Pero el Señor le dice: eran 10 los que fueron sanados, ¿dónde están los 9? ¿Por qué no han venido a darme la gracia? ¿Por qué no han venido a mostrar su gratitud? ¿Verdad?
Entonces muchas veces recibimos el bien del Señor. Muchas veces, ¿verdad? No sabemos enfocarnos en lo que Dios ya nos ha dado, porque tenemos suficientes cosas para agradecer a Dios, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro trabajo, tantas cosas que Dios hace diariamente por cada uno de nosotros, y solamente nos enfocamos en cualquier circunstancia negativa que estemos atravesando, y eso no es un corazón agradecido, porque debemos también fijarnos que Dios siempre nos está haciendo bien. Debemos darle gracias a Dios cada día por cada cosa que recibimos, por cada bien que recibimos, por la salud, por todo lo que Él hace. Es digno de adorar, es digno de alabar. Filipenses 3:7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo también era fariseo, pero él llegó a hacer un análisis de lo que era, de lo que le ofrecía el mundo, de lo que había en el mundo y de lo que había en el Señor. Y él puso una balanza y dijo: todo lo tengo por basura, no tiene importancia, ¿verdad?, frente a la excelencia de Cristo, frente al bien que puedo recibir del Señor. Y comenzó a hacer su balanza. Dice: posición material ante Cristo. Si se va a ver en griego, pues elijo al Señor, ¿verdad? El dinero, bienes materiales, placeres, deseos del mundo, ¿verdad? Ante la excelencia de Cristo, del dulce amor de Dios, se quedó con el Señor y dijo: todo lo tengo como basura por ganar la excelencia de Cristo, el dulce amor de Dios, ¿verdad? Es bueno estar cerca del Señor, vivir cerca de Jesús. Él hace la diferencia. Él es que ofrece lo eterno, lo verdadero, y por eso Pablo llegó a esa conclusión, que todo es pasajero, que todo es vanidad, que todo pasa, mas Cristo permanece. Lo que nos da el Señor permanece para siempre, es verdadero. En Lucas 7:39, volvemos a la historia de la mujer pecadora y el fariseo. Hay muchos creyentes o hay muchas personas que les cuesta venir al Señor, les cuesta tomar una decisión por el Señor, porque piensan que tienen cosas que perder, piensan que si aceptan al Señor tienen que renunciar a cosas, pierden cosas, tienen pérdida, pero es mentira. Hay quienes piensan: si me convierto, pierdo a mis amigos. Si me convierto al Señor, quizá a mi mujer no le gusta, o al marido, o a la familia, o a los padres, los pierdo. O cosas que ellos hayan fijado su mirada, que son de interés, quizá un puesto de trabajo, quizá una posición social, y no vienen al Señor. Es decir, están valorando cualquier cosa antes que al Señor. Pero en el Señor solo hay salvación, en Él solo hay vida eterna. Todo lo que hay aquí es pasajero. Entonces no debemos arriesgar nuestra salvación por nada de este mundo. Encontramos a Simón el fariseo. Los fariseos no eran precisamente amigos de Jesús. Los fariseos no solían invitar, ¿verdad?, a Jesús a su casa. Cuando estaban cerca de Él, solo lo buscaban para ofenderlo, para maltratarlo, para cuestionarlo o para retarlo. Esa era la posición de los fariseos.
Por lo tanto, encontramos que Jesús le dice en una ocasión: hipócrita, fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado, porque ellos aparentaban una apariencia de piedad, de santidad, pero no había un corazón arrepentido, no había un corazón, ¿verdad?, agradecido. Entonces encontramos a Simón el fariseo, que era un fariseo. Dice: el fariseo rogó a Jesús que viniera a comer a su casa. No era normal, no era un fariseo normal. Se entiende que él estaba arriesgando algo, porque él tenía una posición religiosa, una posición moral, una posición social, pero él tenía una necesidad y no le importó cuánto arriesgara. Él invitó a Jesús a su casa, pero no fue una invitación normal. La Biblia dice que él le rogó al Señor. No fue una simple invitación, le insistió, le persistió, y Jesús accedió a esa invitación. Entonces encontramos, ¿verdad?, que Simón tiene una necesidad, porque él estaba acostumbrado a ver muchos maestros, a escuchar quizás muchos sermones religiosos, pero él veía en Jesús algo diferente. Él veía en Jesús que movía mucha multitud, veía en Jesús que había milagro, veía en Jesús que movía, muchas personas se iban tras él, veía a un hombre de autoridad, y él dijo: este tiene algo especial, este es auténtico, tiene poder. Y él dijo: no importa, podemos pensar, lo dice textualmente, cuánto voy a arriesgar, pero yo quiero hablar con él, yo quiero que él venga a mi casa. Y tomó esa decisión, y Jesús accedió y fue a la casa de Simón. Dice: y estando en la casa de Simón, se corrió la noticia, ¿verdad? Se hizo público que Jesús tenía una reunión en casa de Simón el fariseo. Es decir, que había una mujer esperando una oportunidad para acercarse al maestro. Ella quizá lo había planeado muchas veces y no había tenido lugar para él. Quizá lo intentó en la sinagoga, quizá en otros lugares, pero siendo de la condición que era, quizá no la dejaban entrar. Era, la Biblia la llama una mujer pecadora, era una prostituta que no tenía una buena conducta, pero era reconocida, aunque no por buena fama. Era lo opuesto a Simón, que era de una moral, una conducta aceptable en la sociedad. Esta mujer quería acercarse a Jesús, porque ella quería encontrar ese espacio, ese momento de expresarle su gratitud con todo su corazón. Así que ella dijo: esta es mi oportunidad, no voy a esperar más, yo no estoy invitada, pero yo voy a ir a ese lugar, cueste lo que cueste, voy a llegar allí. Y encontramos a la mujer pecadora que está en la casa de Simón, y ella aparentemente ya conocía a Jesús, porque ella fue y se puso por detrás de Jesús y no fue a otro, había una reunión. Entonces ella no se equivocó, fue directamente al maestro. Y ella comenzó a derramar sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Y dice: regó sus pies con sus lágrimas y los enjugaba con su cabello. Esta mujer estaba sumamente agradecida al Señor. Era la expresión de gratitud que ella le estaba dando al Señor. Fue esa oportunidad que ella tanto anhelaba, tanto ansiaba, y no dejaba de darle besos a sus pies. Y mientras ella hacía esto,
Jesús seguía indiferente. Él no decía nada, como si nada pasaba. Pero mientras ella tenía esta actitud y Jesús seguía sin decir nada, Simón el fariseo comienza a pensar entre sí y a decir para sí: si este fuera profeta, sabría quién le está tocando, sabría qué clase de mujer es esta que le está tocando. Quién sabe cuántas cosas pasarían por la cabeza de Simón en ese momento, ¿verdad? Pero el Señor, que ve los pensamientos, que ve los corazones, ¿verdad? Que los escudriña y ve lo que está pasando. Porque Simón es posible que creyera un poco en Jesús, porque no se toma la molestia, por así decirlo, por nada. Él esperaba recibir algo del Señor, pero siendo que él ve esta actitud en esta mujer, y Jesús no la reprende, porque pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, ¿verdad? Él la dejó tranquila. Y dice él, Jesús le dice a Simón: Simón, quiero decirte algo, quiero hacerte una pregunta. Hay un acreedor que tiene 2 deudores y ambos no tienen con qué pagar, es decir, vamos a llevarlo a nuestro dinero. Hay unos de ellos que debe 500 euros y otro debe 50, pero ninguno de los dos tiene con qué pagar su deuda. Por lo tanto, su deuda le ha sido perdonada. Le dice Simón: ¿cuál de los dos ama más? Simón le dice: pues pienso que el que se le ha perdonado más. Jesús le dice: has hablado rectamente, eres inteligente, sabes discernir, sabes reconocer las cosas. Tienes razón, quien ama, quien se le perdona más, ama más. Entonces le dice: Simón, ¿ves esta mujer? La está mirando, ve lo que ha hecho, ve cómo agradece, cómo ha agradecido, cómo lo ha demostrado. Yo soy tu invitado, he entrado a tu casa y no ha dado agua para lavar mis pies. No me ha besado, no me ha dado ningún beso, y ella no ha cesado de besar mis pies. Tú no me diste agua, mas sin embargo, ella ha regado mi pie con sus lágrimas, ha lavado mi pie con sus lágrimas y lo ha enjugado con su cabello. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Un corazón rendido al Señor, dispuesto a mostrar su gratitud a Dios. Un corazón agradecido desde lo más profundo. Una mujer sufrida, una mujer apaleada por la vida, despreciada. ¿Cuántas lágrimas habrá tenido que derramar? ¿Cuántos momentos amargos tuvo que vivir, tuvo que experimentar? Porque ella se lo demostró a Jesús. Y ella no paraba de llorar y lloraba y derramaba sus lágrimas. Pero cada lágrima tiene un precio ante el Señor. Un corazón rendido a Dios, el cual Él nunca desprecia, el cual Él ama. Y esa gratitud posibilita esa fe que necesitamos, esa fe que nos lleva a la gracia, esa fe que nos hace alcanzar los milagros de Dios, que se manifiesten los milagros de Dios en nuestra vida. Esta mujer con ese corazón tan agradecido ante el Señor ha servido como ejemplo. Ella encontró
una fuente de gozo, de paz. Ella encontró al Maestro, ella encontró al Libertador, ella encontró su sanador, ella encontró lo que necesitaba, porque quizá nadie la había valorado, quizá nadie la había tomado en cuenta por su forma de vida, por su mucho pecado. No era aceptada en la sociedad su conducta, y por eso se registra en la palabra de Dios como la mujer pecadora. Pero no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay tal cosa, ¿verdad?, que el Señor no pueda atender. No hay tal situación que el Señor no pueda socorrer. Él siempre está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos, a levantarnos, a redarguirnos, a liberarnos. Pero como dice el versículo más adelante, el que ama poco, el que se le perdona poco, poco ama. Porque el fariseo mostró una actitud fría, una actitud distante, como que no era suficiente. Pero de igual manera no tenía con qué pagar la deuda. Porque nuestra deuda solo la paga la sangre de Jesús, solo el poder de Dios. Así que no debemos ser como Simón el fariseo. Debemos tener un corazón agradecido por encima de cualquier circunstancia de la vida, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier adversidad. Una actitud positiva delante del Señor, un corazón agradecido. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios nos ama. Vivir cerca de Cristo es lo que permanece, es lo que nos lleva a la eternidad. En 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo nos amó primero. Cristo nos buscó. Cristo nos ha llamado. Cristo nos ha amado primero. Si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Entonces ninguno de nosotros no puede decir, creo que es un deber, ¿verdad?, decir y agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque Él pagó un precio muy alto por nuestra vida. Llevó nuestro pecado, llevó nuestra condición, así que debemos acercarnos al Señor como una expresión de gratitud. Ven a Jesús, ríndete a Él, entrégale todo a Él, entrega tu vida al Señor, no postergue más, no ponga más barrera ante ti el Señor. Arriesga lo que tenga que arriesgar, que será recompensado. Verá la diferencia, te abrirá tus ojos y verá que no tiene nada que perder, sino que ganar. El Señor, todo es ganancia en esta vida y en la vida eterna. El Señor, todo es beneficio. El Señor, todo es bienestar. El Señor es la fuente de gozo de nuestra vida. Él es la verdadera vida. Acércate a Él con un corazón sincero. Acércate a Él con un corazón rendido y genuino ante Él. Y para terminar, vamos a ver, si es posible, Antonio, el Salmo 100, que encontramos una expresión más de gratitud. ¿Salmo 100? Salmo 100. Salmo 101. Sí, así es. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Cantad alegres a Dios.
habitante de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Acerquémonos a Él con acción de gracia, con adoración de nuestro interior. La gratitud es la manifestación del deseo de nuestro corazón. Acerquémonos a Él plenamente agradecido hacia nuestro Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. No sé si en esta noche hay alguien que nos visita por primera vez o ha venido varias veces, pero no se ha acercado al Señor con una expresión de gratitud. No ha reconocido el favor de Dios. No ha reconocido el oportuno socorro que Dios nos brinda. Y si quizás esta noche ha sentido agradecer a Dios, vamos a invitarle a hacer esta oración todos juntos. Cerramos nuestros ojos. Si no has reconocido al Señor como el Salvador de tu vida, como el dueño y Señor de tu vida, levanta tu mano en señal de gratitud y vamos a hacer esta oración todos juntos. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde allá atrás. Cierra tus ojos y vamos a orar todos juntos. Y vamos a darle la gracia a Dios. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, que tú moriste por mí, y llevaste mi culpa. Perdóname. Me arrepiento de todo pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Te hago la invitación que entres a mi corazón y tomes el control de toda mi vida. Acéptame como tu hija y sé el dueño y el Señor de mi vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por ese amor merecido, por esa gracia merecida que se ha derramado, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por el bien que nos hace cada día, Padre. Queremos honrarte, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos, Señor, postrar nuestro corazón a ti, Señor. Como esta mujer que no le importó nada, solo mostrar su gratitud, solo mostrar su amor, solo mostrar su fe. Como tú le dijiste, Señor, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. La fe nos salva, la fe nos conecta con la fuente de vida, nos conecta con Jesús. Oh, maravilloso Rey, te adoramos, Rey de los cielos, te bendecimos, Señor. Oh, alabe a Dios, dele la gloria a Él, de su presencia, que Él está aquí, su presencia está aquí, su Espíritu Santo está aquí moviéndose. Dele la gloria a Él, alabe su nombre. Ven, Jesús, llena con tu presencia, llena, Señor, cada una de estas vidas, Padre. Ministra sus corazones. Ven con tu presencia, Padre. Ven, Jesús, llena, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en cada vida, en cada corazón. Llénalo, Señor. Que cada una de estas vidas se vaya gozosa.
Que cada vida se vaya, Señor, con un corazón lleno de gozo, de paz, de alegría, porque tú eres la fuente de gozo. Tú eres la fuente de alegría. Llena, Padre. Lleva, Señor. Llévate toda carga, Señor, como hiciste descansar a la mujer pecadora. Aliviarte su carga, Señor Jesús, y le diste paz. Oh, bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey de los cielos. Te exaltamos porque eres maravilloso. Oh, cuán precioso, cuán grande tu amor, Jesús. Precioso eres. Gracias, Padre, tú eres bueno. Gracias, Señor. Oh, manifiesta tu gloria. Oh, manifiesta tu poder, Señor. Abraza, Señor, cada vida, Padre. Abraza, Jesús. Y llénale, Señor, con tu presencia. Y obra tu milagro en cada vida, Padre. Que cada vida en esta noche se acerque más a ti. Que cada vida tenga una intimidad contigo, Jesús. Llena, 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 Padre, llena. Oh, glorioso Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Jesús. Bendito eres, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Oh, gloria a Jesús. Gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a despedir este tiempo. ¿Hay alguna alabanza? ¿Al final o no? ¿O despedimos y ya despedimos? Amén. Cierren sus ojos. Vamos a despedir este tiempo. Vamos a darle las gracias a Dios. Padre, gracias una vez más. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada vida presente, Señor, aquí, Dios mío. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú seas con cada uno a sus repetidos hogares, Señor. Mira lo que anden con el coche, Padre, llévalos en paz, guarda su vida, guarda su casa, su familia, Señor. Protégeles, Señor, y llévales en paz, en tu gracia y en tu amor, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde.